Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar de los músculos de la cintura escapular o de la cintura pectoral. Los músculos de la cintura pectoral se insertan a nivel de la cintura pectoral y son el músculo pectoral mayor, menor, subclavio, serrato anterior, deltoides, supra e infraespinoso, los dos redondos, mayor y menor, el subescapular, el dorsal ancho, el trapecio, el elevador de la escápula y los dos romboides. Pero tengan en cuenta que estos últimos, ya sea el dorsal ancho, el trapecio, el elevador de la escápula y los dos romboides, también pertenecen al grupo posterior de los músculos extrínsecos del dorso. Eso es lo que hablábamos la vez pasada, que según la clasificación que ustedes tomen, los músculos se van a agrupar en una u otra región. Pero tenemos que saber que comparten ambas regiones. El músculo pectoral mayor, como estamos viendo en este esquema, vamos a ver un miembro superior derecho siguiendo a los clásicos y a la literatura que siempre muestran preparados y esquemas derechos. El músculo pectoral mayor, que es el que estoy seleccionando aquí, presta inserción a nivel de las costillas, ¿sí? Va a tener 3 porciones, una clavicular, una esternocostal y una abdominal. La inserción distal va a ir hacia, ya vimos la corredera bicipital, que decíamos que había un ancho entre dos mayores. Entonces, vamos a bajar ahí un poquito la intensidad de los otros músculos y lo vamos a ver que se va a estar insertando a nivel del húmero en la corredera bicipital en el labio interno. O la cresta del tubérculo mayor del húmero, como le dicen también la nueva bibliografía. Va a estar inervado por el nervio lateral y el nervio del pectoral medial, son ramas del plexo braquial, y va a producir la aducción y rotación medial del brazo. Luego, en un plano más profundo, vamos a encontrar al pectoral menor, que lo estamos viendo aquí. El pectoral menor, hay una regla para recordarlo que dice 3,45 coracoides, que se inserta en la tercera, cuarta y quinta costilla y va a ir hacia la apófisis coracoides de la escápula. Recordamos que los elementos que nacían de la coracoides también tenemos al músculo coracobraquial, a la porción corta del bíceps que sale junto con el músculo coracobraquial y fíjense, esa es la porción corta del bíceps. Y acá tenemos al músculo coracobraquial con su nervio que lo perfora, que es el músculo cutáneo, que pasa por lo que se denomina un accidente anatómico, que es el ojal de Caserius. Bien. Vamos a volver a mostrar el resto de los músculos. Tenemos entonces pectoral menor, tenemos porción corta del bíceps y debajo está el coracobraquial. El pectoral menor va a estar inervado por el nervio pectoral medial y también va a producir, va a traccionar de la escápula en dirección anterior y a su vez es inspirador si toma punto fijo en las costillas. Bien, nos queda hablar también del músculo subclavio, que lo estamos viendo aquí abajo, ¿sí? El músculo subclavio va a estar en el canal subclavio, que está por debajo de la clavícula. Y a su vez se va a insertar en el primer cartílago costal y la primera costilla. Es un músculo que produce el descenso de la clavícula y del hombro y puede llegar a ascender la primera costilla, pero es un músculo muy rudimentario y pequeño. Ahí abajo, el músculo subclavio se va a estar relacionando con los elementos que pasan por debajo de la clavícula, que van a ser la arteria axilar, y va a pasar también parte del plexo braquial con sus divisiones y los troncos del tronco superior principalmente. Tronco superior, tronco medio.
Y también vamos a encontrar a la vena subclavia, que estaría por delante de la arteria como les estoy mostrando ahí. Bien, continuamos con los músculos. Tenemos el músculo serrato anterior. El músculo serrato anterior tiene una porción superior, media y otra inferior, y van a salir de la escápula, tanto del ángulo superior como del borde medial, y va a terminar a nivel de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta costilla. Ese es el serrato anterior, que es este que estamos viendo aquí. Ahí está. Entonces sale de la escápula y va a terminar insertándose, como les dije recién, desde la primera hasta la sexta costilla. El serrato anterior forma, con el músculo subescapular, un tipo de articulación que se forma entre músculos, que se denomina cisarcosis. Ahora les voy a mostrar bien. El músculo serrato anterior está inervado por el nervio torácico largo y es un músculo principalmente respirador y contribuye a los movimientos de la escápula también. Si nosotros vemos que el serrato anterior se relaciona aquí con el músculo subescapular, existe una especie de fricción en los movimientos de los músculos cuando se produce la respiración, que es lo que determina esa articulación que les digo entre el serrato anterior y el subescapular que está ahí. Ahí en el medio tendríamos esa articulación entre dos superficies musculares, cisarcosis. Bien, nos quedaría hablar del supraespinoso. El músculo supraespinoso va desde la fosa supraespinosa, tendríamos que verlo desde la cara posterior, que lo estamos viendo aquí. ¿Ven? Acá teníamos la espina de la escápula con su vértice que es el acromion, y en la fosa superior nos queda el músculo supraespinoso y en la fosa inferior nos queda el músculo infraespinoso. El supraespinoso terminaba en el tubérculo mayor del húmero y el infraespinoso va a ir también al tubérculo mayor del húmero, pero uno está en la fosa supra y el otro en la fosa infra. Fíjense que los dos van al tubérculo mayor. Están inervados ambos por el nervio supraescapular, que lo encontrábamos aquí, en el canal o conducto que queda determinado en la escápula, que queda formado ahí en la escápula. Vamos a agregarlo. Ahí está. El nervio supraescapular, que si retiramos la capa muscular en una vista posterior, vamos a ver el nervio supraescapular pasando ahí por la escotadura supraescapular. Bien. Estos son los dos suprainfraespinosos, son abductores del brazo y rotan el brazo hacia el lateral. El infraespinoso, porque el infraespinoso es parte del manguito rotador que está formado por el supra, el infra y el redondo menor. Bien, ahora nos queda el redondo mayor y el redondo menor. Para eso vamos a agregar músculos y lo vamos a ver desde posterior. ¿Qué estamos viendo aquí? Estamos viendo el músculo deltoides, estamos viendo el músculo trapecio en su porción media, trapecio en su porción inferior y trapecio en su porción superior. Y aquí abajo estamos viendo al músculo dorsal ancho y por debajo, en profundidad, nos vamos a encontrar con, ahí lo saco para que ustedes lo puedan ver, el músculo
redondo mayor o teres mayor y el redondo menor o teres minor. Estos músculos contribuyen a la formación de estructuras anatómicas que vamos a estudiar, que son los triángulos y reparos anatómicos a nivel del hombro. Fíjense que si esta es la porción larga del tríceps, aquí se forma entre el húmero, la porción larga del tríceps, el redondo menor y el redondo mayor, un cuadrilátero que le va a dar paso a estructuras anatómicas. Vamos a agregar lo vascular. Bien. Entonces aquí van a pasar los vasos circunflejos, arteria, vena y nervio. Fíjense que están rodean al húmero, por eso se denominan vasos circunflejos, que es húmero tricipital, el redondo mayor, el redondo menor, el húmero. Hacia abajo vamos a encontrar otro accidente anatómico que se denomina triángulo de Avelino Gutiérrez o húmero tricipital, que es donde pasa el cutáneo braquial posterior, pasa la arteria humeral y el nervio radial. Ahí la tenemos, la arteria braquial o arteria humeral y el nervio radial. Por el triángulo húmero tricipital o de Avelino Gutiérrez. Y este es el cuadrilátero húmero tricipital donde pasaban los vasos circunflejos por el redondo menor, el redondo mayor, el húmero y la porción larga del tríceps. Da paso al paquete vascular nervioso circunflejo. Todo lo que entiendan como circunflejo quiere decir que rodea una estructura. Y después nos quedaría hablar de otra estructura topográfica que encontramos aquí, que es el cuadrilátero homotricipital, formado por la porción larga del tríceps, el redondo menor y el redondo mayor. Y le da paso a los vasos a la arteria escapular inferior. ¿Qué otros músculos nos restan saber de la cintura escapular? Nos queda hablar del subescapular y del deltoides. El deltoides es este músculo que forma el relieve del hombro, ¿sí? Y está formado por una porción acromial, por una porción espinal, que se va a estar insertando a nivel de la espina, una porción acromial a nivel del acromion, que es el vértice de la escápula, y va a presentar a su vez una porción clavicular, que es la que estamos señalando aquí. El músculo deltoides va a estar insertándose en la B deltoidea del húmero, como ya estudiamos cuando estudiamos este hueso. Y vamos a ver acá que se forma un surco entre la porción clavicular y el pectoral mayor, que es el surco deltopectoral, donde vamos a encontrar este elemento venoso de importancia, que es la vena cefálica. La vena cefálica hace su callado, hace su curva, viene ascendiendo por el miembro superior y hace su callado y se mete ahí para desembocar en la vena axilar. El músculo deltoides está inervado por el nervio axilar, al igual que el nervio redondo menor. Esos dos son los que están inervados por el axilar o nervio circunflejo. Luego, el deltoides que va a producir cuando se contraiga, tome punto fijo en la costilla, va a levantar el miembro superior y va a producir el ascenso del miembro superior y la abducción del mismo hasta 90 grados. Nos quedaría el músculo subescapular, que se va a estar insertando en la fosa subescapular, como ya estudiamos de la escápula, y en la cara anterior de la misma. Es este de acá. Bien. Ahí lo vemos insertándose en la cara anterior de la escápula y va a ir hasta el tubérculo menor o troquín del húmero. Este va a estar inervado por el nervio subescapular y es aductor y rotador interno. Acuérdense que del manguito rotador decíamos supraespinoso, infraespinoso, redondo menor, y el subescapular también
contribuye con la rotación interna. Bueno, y así nos quedaría completo el grupo de los músculos de la región o de la cintura pectoral.